La sínfisis del pubis se articula con los dos huesos coxales por la parte más elevada del borde inferior del pubis. Es una articulación cartilaginosa e hipertrófica. Superficies articulares. Cada cuerpo del pubis presenta en su parte interna una carilla articular elíptica. Carilla plana con un borde de 30 a 35 milímetros de longitud y de 10 a 12 milímetros de anchura. Se hallan más aproximadas entre sí por su borde posterior que por el anterior. Las superficies pubianas son rugosas y de asperezas irregulares. Medios de unión. Los dos pubis están unidos entre sí por el ligamento periférico. Este fibrocartílago está por completo en el intervalo que separa los dos pubis. Tiene una forma de cuña, mira hacia el perineo y el vértice hacia la excavación pélvica. Este disco se compone de dos porciones, una porción periférica muy dura, muy densa y muy resistente, y otra porción central más blanda, más fiable, que tiene en el centro una cavidad irregular. Los ligamentos periféricos se distinguen según su situación, en anterior, posterior, superior e inferior. Estos cuatro ligamentos forman una especie de cápsula fibrosa que la rodea de manera de manguito transversal. El ligamento anterior es muy grueso, muy resistente, ocupa la carilla anteroinferior de la sínfisis del pubis y tiene unos 5 o 6 milímetros de espesor. Los músculos que se insertan en el cuerpo del pubis es piramidal, recto mayor, oblicuo mayor del abdomen, recto interno, aductores del muslo. Ligamento posterior. Se extiende por la cara endopelviana formado por periósteo pelviano y se inserta de derecha a izquierda en el borde posterior de la carilla articular. Ligamento superior. Se extiende horizontalmente del pubis al otro, pasando por encima de la interlínea articular. Ligamento inferior. También llamado subpúbico, es un ligamento triangular formado por una lámina fibrosa resistente de 10 a 12 milímetros de altura. Se implanta de derecha a izquierda en la parte interna de la rama descendente del pubis. Su borde superior es convexo y su borde inferior es cóncavo. Relaciones. Estas relaciones las examinaremos en la parte anterior, posterior, superior e inferior. Anterior. En la mujer, por delante de la cubierta por un ligamento anterior, cuyo espesor es de 10 milímetros con relación al codo que forman los cuerpos cavernosos del clítoris con el ligamento de este órgano, con un paquete venoso que sale de la parte posterior del clítoris para llegar a las venas pudentes o a la red venosa del bulbo, cubriendo estos órganos que se encuentra la capa gruesa del bulbo. Cubriendo estos órganos se encuentra la capa gruesa eluloadiposa del monte de Venus y sobre esta piel y comisura superior de la vulva. En el hombre encontramos los cuerpos cavernosos del pene con ligamentos suspensorios, la vena dorsal profunda, las venas cavernosas posteriores, la capa celuloadiposa del pene y por último la piel. Posterior, por detrás de la sínfisis, esta relación con la vejiga que haya separada por el tejido celular prevesical por el cual corren las vesicales anteriores. Esta cápsula es interrumpida por la parte inferior por los ligamentos anteriores de la vejiga. Por arriba está con relación con el labio anterior, con los tendones inferiores del piramidal y con el recto anterior mayor del abdomen, que vienen a insertarse delante del pubis. Por el labio posterior con una pequeña lámina fibrosa de forma de triángulo que se inserta en el labio por su base. En el inferior, por debajo de la sínfisis del borde cortante, con la apeneurosis perineal mediante un poco más abajo de este borde. Y en línea media se encuentra la uretra que atraviesa de arriba abajo esta apeneurosis perineal media al pasar de la pelvis al perineo. Las arterias. En la parte superior encontramos la rama grupaviana de la epigastria que corre transversalmente. En la cara posterior de la sínfisis está irrigada por la rama retropubiana de la obturatriz. Esta arteria es nacida de la obturatriz en el momento que ésta va a introducirse con el conducto subpubiano.
Se divide en grandes ramitas que se dirigen a la sínfisis y se distribuyen por el pubis y el periósteo pelviano. En la cara anterior encontramos arteriales procedentes de la pudente externa superior y del circunflejo anterior. En la parte inferior o preperineal, la arteria prudente interna, al pasar de la pelvis al perineo, envía una pequeña rama ascendente al ligamento arqueado. Los nervios, podemos decirte que los nervios, de la sínfisis del pubis emanan la parte interna, la rama del plexo del sacro y en la parte de los áminos genitales, ramas del plexo lumbar. Ligamentos sacrociáticos. Son láminas fibrosas en la parte posterolaterales de la excavación pelviana, 2 a la derecha y 2 a la izquierda, y se distinguen según su extensión de ligamento sacrociático mayor y menor. Ligamento sacrociático mayor. En su cara anterior está en contacto con el ligamento sacrociático menor, hallándose en relación con la excavación pélvica con el músculo obturador interno. En su cara posterior está cubierta por el músculo glúteo mayor, entre el istmo del ligamento y el sacrocoxis. De su borde externo nace una lámina apeneurótica y se extiende hacia afuera sobre el músculo piramidal. Su borde externo es libre, fuertemente tenso, contribuye al límite lateral del perineo posterior. Su porción interna tiene a menudo uno o más orificios de forma elíptica donde pasan los vasos, y cerca de ese borde interno atraviesa igualmente un filete nervioso muy delgado que procede al nervio coxígeo. Ligamentos sacrociáticos menor. En su cara anterior o pelviana está en relación con el muslo isocoxígeo. Su cara posterior está cubierta por gran parte del ligamento sacrociático mayor. Se desprende del mayor en su tercio externo en el momento de alzar el hueso coctal y está con relación con los vasos pudentes internos que lo cruzan de arriba abajo. En su borde superior se continúa con una lámina celulosa separándose del ligamento. En su borde inferior es muy corto y casi horizontal y se desprende del borde interno sacrociático mayor. Los ligamentos sacrociáticos, considerados como parte constitutiva de la pared de la pelvis, tenemos el orificio superior irregularmente cuadrilátero. Está formada de arriba abajo por la escotadura ciática mayor, por dentro por el borde externo del ligamento sacrociático menor y lo atraviesa el músculo piramidal. Los nervios glúteos superiores, los nervios ciático mayor y menor, los vasos isquiáticos y los pudentes internos. En el orificio inferior, de forma triangular, por el ligamento sacrociático mayor por arriba, por el borde inferior del ligamento sacrociático menor, da paso al músculo obturador interno y a los vasos pudentos internos. La membrana obturatriz es un agujero que está situado en la parte anterior de la pelvis. Está revestida de 2 partes blandas y sirve de marco a estas 2 formaciones fibrosas, que son la membrana obturatriz propiamente dicha y la cinta subpubiana. La membrana obturatriz propiamente dicha se fija en el labio posterior del canal subpúbico, el fascículo que se inserta en la cara anterior en ella, o el borde externo de esta rama, sino que su cara posterior o endopelviana. Por su cara endopelviana con el músculo obturador interno que la cubre de toda su extensión y toma en ella gran parte de sus inserciones. Por su cara exopelviana, esta relación con el músculo obturador externo que la cubre en toda su extensión, pero sin tomar en ella las inserciones. La cinta subpubiana empieza por fuera en el ligamento transversal o del acetábulo y en la eminencia ósea que limita hacia arriba la escotadura isquiopubiana. Presenta 2 caras, una superior e inferior, y 2 bordes anterior y posterior. La cara superior es lisa y uniforme.
Ya, como decía, la cara superior lisa y uniforme, mira hacia la cara inferior de la rama horizontal del pubis y, o sea, hacia el canal subpubiano. La cara inferior, mucho más irregular, se corresponde con el músculo obturador externo y presta inserción a casi a toda la longitud a los fascículos de fibras correspondientes a ese músculo. En el borde anterior, sumamente tenso y ligeramente cóncavo hacia arriba, forma parte en su parte interna el borde inferior del orificio anterior del conducto subpubiano. En el borde inferior más delgado es el procedente a la membrana obturatriz y tiene con ella en la mayoría de casos su extremidad externa es naturalmente separado por la precipitada membrana que separa el borde cotiloideo del tubérculo isquiopúbico externo. Conducto subpubiano. Ya, el conducto subpubiano, su orificio posterior o pelviano tiene una forma oval con el eje paralelo a la rama horizontal del pubis y la extremidad es más gruesa, mirándolo de afuera y atrás, lo cual se insertan fascículos de fibras correspondientes del músculo obturador interno. Su orificio anterior o femoral, como procedente de la forma oval, de arriba abajo por el borde anterior del canal subpúbico, está circunscrito por abajo del borde libre de la cinta subpubiana, reforzado por el músculo obturador interno. Su pared superior, la forma del canal subpubiano, su pared inferior circunscrita y muy incompleta, que no existe más que la parte anterior del conducto. El conducto subpubiano da paso al nervio obturador, a la arteria y a la vena del mismo nombre.